El jefe del Ejecutivo busca abrir de nuevo el apetito inversor en España. Ay, acaban de llegar Pilar Velasco, muy buenos días. Muy buenos días. Y María Peral, muy buenos días. Aquí estamos, encantadas. Igual. Buenos Ahorita, días. ¿qué alegría ha traído María hoy? Cómo me Sí, gusta como que es vengáis jueves, con luz. está- Exacto. Uy, jueves. Se nos había olvidado, Marc, que era jueves. A mí no se me olvida nunca. Yo lo llevo ya en el ADN incorporado. Eso es una mentalización de la reducción de jornada. Exacto, sí, me gustaría. El ¿verdad? camino. Bien traído. Bueno, no sé cómo, Pilar, has visto, veníamos comentando, ¿no? de los deberes que ha puesto Yolanda Díaz, ¿no? Sobre reducción de horarios, reducción de salarios de los directivos, al mismo tiempo prácticamente que Pedro Sánchez estaba reuniéndose con los directivos del IBEX en Davos. Pues Yolanda Díaz de alguna manera está poniendo la letra pequeña, la materialización de esas medidas que harían posible el discurso del presidente en Davos. Es la quinta vez que ha ido Pedro Sánchez a Davos y hay una continuidad importante en ese discurso socialdemócrata que cada vez tiene menos representantes en Europa. Hay tres países gobernados por socialdemócratas y no conservadores. Y las medidas de Yolanda van mucho en ese camino. Sánchez ha hecho una llamada a la colaboración público-privada, a la gran alianza entre la empresa y los trabajadores. Y Yolanda Díaz lo que está diciendo es, en esa alianza hay que reducir la jornada de trabajo, esto ayuda a la conciliación, ayuda a la calidad de vida, ayuda a que las mujeres puedan incorporarse mejor, que en los datos de empleo sigue habiendo una brecha importante, no solo de salarios, sino de promoción laboral, y todo es parte del mismo discurso. Y bueno, la subida del SMI también va con ese discurso de Sánchez de hay que mejorar la calidad, el estado de bienestar para que las democracias estén fortalecidas. Fíjate que se había puesto mucho foco en esa fotografía, en la que, por cierto, no hay que ser muy forma impositiva económica. justa, en la que digas, te quito las ayudas que además, tienes, que menciona no te pongo Jesús, que otros. esa carta es interesantísima, recuerdan que que se ha ido desmantelando la carga impositiva, con lo cual hace años, época de Roosevelt, cuando pagaban ya hasta el 40% de impuestos, la clase media estuvo en de sus mejores momentos y los indicadores de la clase media de esos años, cuando pagaban tantos impuestos, son mucho mejores que ahora, Incluso que vemos en los 70, ¿eh? efectivamente, Con Nixon. efectivamente, Lo dicen ellos. que vemos esa ruptura de la desigualdad que genera además tantos movimientos sociales como los de Milei. Es que en esa frase que mencionaba Pablo de Milei de Occidente está en peligro, es una paradoja porque el peligro precisamente es el discurso de Milei. Cuando tú desmantelas el Estado, la arquitectura del Estado, desmantelas la propia arquitectura de la democracia que se sostiene sobre precisamente el Estado. Tenemos la pandemia muy reciente. Sin el Estado, ¿cuántas empresas no habrían caído? Sin el Estado, ¿cuántos trabajadores no habrían perdido su trabajo? Sin el Estado no habría habido vacunas. Por la organización de los Estados europeos pudimos tener vacunas en un tiempo récord. Si no, Y las empresas que las las fabricaron. empresas, bueno, y la propia Argentina y países de Latinoamérica que además favoreció que países más ricos pudieran ceder vacunas a Argentina. Es verdad que el problema fundamental de Milei no es ya solo Milei para Argentina en ese desmantelamiento del Estado, es la corriente que arrastra, porque Trump, hemos visto cómo está arrasando en las primarias que acaban de empezar, y Trump tiene políticas muy parecidas a las de Milei. No desmanteló tanto el estado de bienestar al final, hubo una parte más de discurso que de realidad, porque es difícil, pero van hacia ese camino. Y Europa tiene unas elecciones en mayo que también tiene una corriente ultra muy fuerte, con lo cual, efectivamente, hay un peligro, pero el peligro es Milei. No es Occidente, es la democracia la que corre el peligro. Es la democracia. En un sentido diferente al que plantearon sus inmediatos superiores. Pero dicho esto, la cuestión de la constitucionalidad, yo mismo soy jurista, nosotros la tenemos claro, pero quien tiene que hablar en último término es el Tribunal Constitucional. Lo que debería ocurrir hoy es que tras el informe de los letrados, esto se parara aquí y el propio Partido Socialista, con la contundencia y el demoledor informe, retirara esta proposición de ley. A ver, demoledor informe. Hay que recordar, porque es importante, que como es un informe técnico que analiza la constitucionalidad de la ley de amnistía, es importante resaltar lo fundamental, y es que las letradas dudan efectivamente de su constitucionalidad, pero en el párrafo 1 recuerdan y dicen es evidente y palmario que la decisión la tiene que tomar el Tribunal Constitucional. Las propias letradas no hablan de inconstitucionalidad y señalan que la institución competente para tomar esa decisión es el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional
que cuestiona el Partido Popular y que cuestiona a Feijóo. Por eso yo incido en que es peligrosa esta deriva del Partido Popular de deslegitimación de las instituciones, que va a recordar cuando la reunión de Pedro Sánchez y Feijóo, que Feijóo no llamaba presidente a Sánchez y le citó en el Congreso con ese intento de deslegitimar el Ejecutivo, que es la Moncloa, que es el presidente del Gobierno, del Legislativo, tanto que se habla de la separación de poderes. Y ahora se cuestiona no solo que la legitimidad esté en las Cortes, sino el Tribunal Constitucional, porque el Partido Popular entiende que si los jueces son conservadores, toman decisiones acordes a la ley, y que si son progresistas, no. Y eso hay que incidir que es muy peligroso y que forma parte del mismo debate. Por tanto, estas enmiendas que se están valorando hoy en la ponencia del Congreso, le queda todavía un recorrido, porque pueden aceptarse o no esas peticiones, las que han acordado todos los partidos progresistas y las que piden Esquerra y Junts por su cuenta. Pueden tomarse en consideración hoy, pueden tomarse en consideración todavía en la comisión, y de aquí al Pleno quedan unos días. Pero lo importante es resaltar que en este camino de la ley, que se está además debatiendo a la luz pública, por mucho que se diga que no, quien tiene la última palabra es el Constitucional, y luego irá a Europa. Y cuestionar cualquier inconstitucionalidad ahora mismo, en este momento, es que no se ajusta a la objetividad de la ley. Por tanto, dudas de las letradas. Pero Pilar, es que... Se ajusta al procedimiento. No, pero hay que no se ajuste al procedimiento. Vamos a ver, una cosa es que, obviamente, quien tenga que declarar de una manera definitiva si una norma es o no constitucional es el Tribunal Constitucional, y otra cosa es que no haya en el trámite de elaboración de una ley pasos necesarios para asegurar su corrección. Por supuesto. Uno de los puntos que los letrados tienen que analizar, no porque ellos lo quieran, sino porque se lo dicen las normas de funcionamiento del Cuerpo de Letrados, prestigiosísimo, del Congreso y del Senado, es analizar la compatibilidad de la proposición o del proyecto de ley con el ordenamiento jurídico y singularmente con la Constitución. De igualdad ante la ley, con la seguridad jurídica, con el derecho europeo. Todos esos obstáculos se convierten en un óbice jurídico relevante. Bien, a la hora de tramitar. Tan relevante que las enmiendas al Tribunal de Junts, Constitucional Esquerra y del PSOE lo que comprobaremos intentan es tapar si esas los posibles letrados tienen vías o no de fuga. razón, sencilla y simplemente. Pero las normas de funcionamiento de los letrados lo que dicen es que tienen que analizar la compatibilidad de esa norma que se pretende con la Constitución. Claro, y esas mismas pero es una obviedad, normas María. son Y de las que están tomando pero nota. por eso Quienes están se escribiendo dice, y articulando no, es la que ley. no es el momento de hablar de la constitucionalidad. Que no. Justo es el Claro, momento. lo que no nadie es ha el momento es de constitucionalidad. decir que es inconstitucionalidad. Claro. Inconstitucional, porque es eso el solo momento lo dice el de PP. opinar si es Solo lo dice el inconstitucional. PP. Es justo el momento de decir si es Pero inconstitucional. entonces seamos objetivos. Además, las letradas no dicen que es inconstitucionalidad. Si es el momento, las letradas lo dicen paladinamente. Tenemos dudas de inconstitucionalidad en este y en este y corríjase punto. de esta manera y dan sus consejos. Y fíjate si es relevante, pero fíjate si es lo que relevante están hablando es que de la la intención posible del PSOE, de inconstitucionalidad. Esquerra y de Junts es tapar esas posibles grietas, porque lo último que quieren es que esa ley sea tumbada en el Constitucional o en el Tribunal de Justicia Europeo. Fíjate si es relevante. Pero si ha habido un pleno del Consejo General del Poder Judicial a principios de noviembre para debatir un texto que no habían visto. Sí, pero por eso, pero es que eso es distinto, claro. Pero vamos a ver, por un lado tenemos a los letrados del Congreso, pero si el poder judicial, pero si el Poder Judicial ha organizado un momento que luego me dirán en casa que no le digo así. Están analizando en su cometido técnico jurídico, en mi opinión, y una acción absolutamente política. Política. Que no le corresponde a cualquier política de poderes, que no es ninguna broma. No, vulnera la separación de poderes, como juez, como máximo organismo de la justicia, sobre un texto no están opinando como jueces. Hay una enorme confusión en esto. Perdón. El Consejo General como vocales del Poder Judicial, el máximo órgano, María, el Consejo General del Poder Judicial, señoras y señores, no es Poder Judicial. No dicta sentencias, no tiene poder jurisdiccional. Estás diciendo a la vez dos cosas distintas. Ya sabemos que no dicta sentencias, pero es la cúpula del Poder Judicial. No, la cúpula del Poder Judicial es el Tribunal Supremo, Jesús. Porque no tiene la dimensión de una institución que ejerce funciones un órgano constitucional que lleva bloqueado y atascado y sin renovar más de 5 años. Jesús, si el Gobierno hubiera tramitado esto como proyecto de ley desde el Consejo de Ministros en vez de desde el Parlamento,
Parlamento como iniciativa de los partidos políticos, Hubiera de los tenido grupos que pasar por el parlamentarios, informe hubiera del tenido que Consejo. pedir Sí, un lo sabemos, informe sí. al CGPJ. Y ese Y al informe Consejo de Estado, que al Consejo de también Estado se también, detallado, pero en este y al caso al Consejo CGPJ Fiscal. Y no sería vinculante. ese informe Y del es que nos CGPJ estáis dando la razón. Claro, claro. Precisamente Pero porque déjame que tenía lo que pasar explique. por el Consejo, si hubiera sido proyecto de ley, el Consejo no se podía pronunciar cuando el texto ni existía. Pero- y porque pero- no era el pero eso es trámite una Pilar, en el que si tenía te que voy a dar la razón en una parte, Esto pero es vamos como a si el explicarlo informe de bien. los letrados Si lo el- hacen en noviembre. Y, oiga, Claro, no tendría sentido. ¿sobre qué? Por eso, pues, Pues ya pero, está. pero es que es lo que os estoy diciendo, que tenéis razón en la parte en la que el CGPJ se adelantó a sus funciones e hizo una lectura política de aquello, evidentemente. Parcial, además, parcial. Bueno, pero lo hizo con esa pretensión de, ojo, es que esto está enmendando la plana todo lo hecho anteriormente y nosotros consideramos que con esto se dejan indefensión a nuestros compañeros y como representantes de nuestros compañeros Pablo, que el tenemos que esto, salir a ese esto defenderles. no existía. Y puede opinar como una asociación. No existía el texto, pero existía. desde el mes de agosto sabemos que iba a haber una amnistía y sabíamos condiciones de la amnistía. Y por eso sale el CGPJ. Se Y Y sobre precipita, todo porque se ese precipita